Si pudiera expresarte. No. Las copias tienen un costo, mi querida Anel. No, y oye, lo vamos a mandar pedir de Europa. Y imagínate. No, yo no soy rico. Yo soy un humilde obrero de la información, pero lo que pasa es que hay que agricultarse, decía Cantinflas. Agricultarse. ¿Verdad, Pepe? Sin duda alguna. No es agricultarse. Él decía, agricultarse. ¿en qué película? ¿En la del profe? El profe. En la del profe, decía que había que agricultarse. Yo las vi todas. ¿Todas? Sí. Híjole, bueno, vamos a poner ahí para que un donativo para que me agriculte. para que te agriculte. ¿Qué tenemos, Pepe? John Secada interpreta otro de los clásicos de Lirio. ¿Qué dice el señor Waldo? Que nos mandó una corrección que es importante. Así es, bueno, el señor Waldo siempre presente, siempre con preguntas de interés y con comentarios que verdaderamente nos ponen a reflexionar a todos. Nos manda un mensaje que dice: alcalde y alcaldesa, ¿cuándo cambió la ley del municipio libre y otras relacionadas? En una de ellas se puede leer: ejercerá el cargo de presidente municipal el ciudadano que, hasta donde sé, siguen siendo presidentes municipales. Sí. Los alcaldes eran solo en algunos países extranjeros hasta que la modificación legal en la Ciudad de México instauró las alcaldías. Y lo escribe con sorna, dice: modificación con la cual cambió diametralmente la vida de los capitalinos. El señor Víctor Waldo. Gracias, señor Víctor Waldo, por eso. Dije alcaldesa. Alcaldesa. Para mí No, la pues, corrupción. No, pues agricultese. Pero fíjate que se ha vuelto algo común, ¿eh? Sí. Ya lo escuchas por todas partes, en todas las ciudades, sí. El alcalde, la alcaldesa, el alcalde, sí. La alcaldesa, pero sí. Finalmente sí, es algo que viene de otra parte, pero que finalmente dentro de nuestras leyes se ve como presidente municipal. Mira, abogada. En las leyes de nuestro país está contemplado como presidentes municipales. Presidenta y presidente. Don Omar, ¿quién tenemos en la línea? Así es, bueno, me da muchísimo gusto saludar al doctor y maestro de la política, don Osvaldo Ríos Medrano, a quien saludo con muchísimo gusto. Osvaldo, muy buena tarde, te saluda con gusto Omar Gómez. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Samuel, todo el auditorio y ahí en cabina. Un abrazo afectuoso, ¿cómo están? Bien, mi querido Osvaldo. Muy bien. Muy bien. Oye, Osvaldo, pues bueno, el tema de los últimos 2 días, el tema de los policías, la seguridad, cómo va esta tendencia, lo de Ébano, que es algo similar a lo que se vivió en menor escala en Reynosa, pero pues ya hay un reflejo de el enfrentamiento de bandas rivales, de generar un caos, un pánico, mi querido Osvaldo. Sí, Samuel, estamos viendo peligrosamente, me parece indeseablemente también, un escenario de descomposición en el área de seguridad pública importante. Creo que San Luis Potosí tiene más o menos 5 años en crisis, ¿no? Ha sido el tema que no se ha podido resolver, pero me parece que a partir sobre todo de la ausencia por razones médicas de Jaime Pineda, que estamos en presencia de una degradación mayor en el tema de seguridad pública, con énfasis especial a partir de junio de este año. Es decir, empezamos a ver cosas que se veían muy esporádicamente y que hoy están, me parece que lesionando de una manera mucho más grave a la población, que son ataques a civiles de una manera como mucho más descarada y con mucha más saña. Por ejemplo, en Ciudad Valles ha habido casos particularmente cruentos en las últimas semanas, a gente que trabaja, que tiene comercios, que tiene sus pequeños establecimientos y que han sido víctimas de la delincuencia. El feminicidio reciente que se ha podido documentar aquí en la capital del estado, con una muy jovencita que ha aparecido de manera asesinada de manera con saña y sevicia, con una crueldad extrema. Y finalmente el atentado a los elementos de seguridad pública en el orden estatal con mucha crueldad y incluso con un afán de mandar como ahí una señal muy preocupante en términos delictivos. Y finalmente, Samuel, aquí en la capital, la detención de policías municipales que están implicados en asuntos verdaderamente delicados, como es la desaparición forzosa de personas, ¿no? Yo creo que todo en conjunto, como tú lo dices, ya una interpretación sistemática de este fenómeno criminológico nos está diciendo que se están viviendo señales de descomposición y de degradación tan serias
por el momento que estamos viviendo, es decir, no tenemos un secretario de Seguridad Pública formal. En los municipios hubo ya alcaldes que fueron derrotados, es decir, en muchos casos hablamos de alcaldes que perdieron su elección y que hoy en día, si el tema de la seguridad no les importaba, ahora les importa menos. Y un gobernador electo que está anunciando que van a venir cambios importantes en temas sindicales, en temas de gobernabilidad, en temas de legalidad y en temas de seguridad, pero que todavía no tiene el ejercicio del mando ni el control de la fuerza, ¿no? Entonces, estos elementos me parece que están generando un ambiente muy peligroso, donde es necesario que el gobierno del Estado en funciones le dé toda la prioridad posible y que evite que esta transición que se veía hasta cierto punto, tú y yo decíamos la semana pasada, tersa, con márgenes de normalidad, pues no vaya a caer en un esquema pues de inestabilidad política o de violencia extrema en la sociedad, ¿no? Osvaldo, mira, tomaste un tema muy importante. Yo creo que a Ricardo Gallardo, bueno, una vez que tome posesión, ¿verdad? Ahorita todavía sigue Juan Manuel Carreras López. Yo considero que una vez que tome posesión de su cargo como gobernador del estado de San Luis Potosí, pues evidentemente tiene un tema enorme que enfrentar y al cual le debe dar solución definitiva a lo que es a la inseguridad que se está viviendo en el estado, ¿no? Sí, por supuesto, estamos hablando, el dato es escalofriante, en el sexenio hablamos de más de 5,000 homicidios dolosos en el actual gobierno, lo cual pues marca una tendencia bastante preocupante, y esa es la realidad con la que va a lidiar el próximo gobernador electo. Yo creo que San Luis Potosí tiene 3 grandes temas o subtemas dentro de la inseguridad, ¿no? El primero tiene que ver con la violencia de las ejecuciones y los homicidios dolosos. El segundo tiene que ver con los feminicidios y la violencia de género, y el tercero de los robos con violencia y el ataque al patrimonio de los potosinos, que es uno de los que más lastiman y que más inhiben el crecimiento económico. Porque además decía el gobernador electo que le van a dejar 200 millones en el cajón, lo cual francamente es una cantidad muy pequeña para poder realizar cambios o inversiones significativas en los temas que duelen, como el de la seguridad. Entonces, si tomamos en cuenta que ahorita, en este momento, hay una situación ya de repliegue de una administración que se va y que los gobiernos municipales en general se desentienden y no les importa y no se preocupan mucho por este tema, y que el gobierno federal ha tenido una política errática y francamente de pocos resultados, me parece que quien la pasa mal al final es la ciudadanía, porque los 3 órdenes de gobierno no están comprometidos, no están coordinados, no están abocados en el tema y no están ahorita en la cabeza de cuando llegas al gobierno e instrumentas acciones y te miden por tus resultados. Están ahorita en el año de Hidalgo y en el año de ya me voy y en el año de ya no quiero responsabilidades legales, ¿verdad? Entonces, cerrando la cortina, pues nos está yendo mal a los ciudadanos, porque pareciera que los gobiernos no tienen interés en evitar este desastre que está ocurriendo, y que en San Luis Potosí es muy evidente, no se puede negar, lamentablemente es extendido y generalizado a todas las regiones, no hay ningún municipio exento de problemática de inseguridad, y por eso la última encuesta nacional de seguridad urbana documenta que actualmente 83% de potosinos se sienten inseguros en San Luis Potosí. Es decir, vivimos una crisis permanente de inseguridad que parece que no tiene fin y que es el gran reto que va a tener Ricardo Gallardo en el estado, Enrique Galindo en la capital, David Medina en Ciudad Valles, Iván Estrada en Matehuala, Arnulfo Urbiola en Río Verde, y bueno, y Pepe Mesa en Tamazunchal. Entonces, me parece que problemática implica que todos tendrán que ponerse de acuerdo. Ahora que está yendo Gallardo a platicar con los alcaldes electos, pues una buena ocasión será también para que vayan instalando las mesas de coordinación interinstitucionales de seguridad, porque el problema que se les viene encima, híjole, a ver si les da tanto gusto haber ganado, ¿verdad? Osvaldo, buenas tardes. En relación a lo que nos comentas, ¿verdad?, de que uno de los subtemas es el robo, pues yo pienso que también es en base a la situación que vivimos de emergencia sanitaria, mucha pérdida de empleo y todas estas situaciones que generan la inseguridad
y que se dan en estos fenómenos, ¿no? Sin embargo, hay otro tema que yo considero que también se debe de tomar en cuenta, no sé qué opines tú, que en el lugar en el que en el que las personas se deberían de sentir más seguras, que es en su propio hogar, a raíz de esta situación de la pandemia, se ha elevado muchísimo la cuestión de la violencia familiar, y que yo creo que también es un tema de seguridad, y que la mayoría de las veces estos temas no se denuncian. Entonces, esto es importante, cómo fortalecer la denuncia. Sí, por supuesto. Por ejemplo, de la violencia familiar, Así es. uno de los componentes más importantes se ha incrementado muchísimo. Tienes toda la razón, en la pandemia ha tenido un crecimiento exponencial, porque muchas casas, por ejemplo, sí, claro, ¿Sí? son casas muy pequeñas, entonces el nivel de hacinamiento provoca un mayor nivel de conflictividad física, simplemente por compartir los espacios. Sí. Pero además hay un componente de violencia estructural contra las mujeres, que Sí. tenemos muchos años, entonces, y además la situación del agravamiento económico, ¿verdad?, en los hogares. Ujú. Mira, yo creo que ahí ha habido una nulidad de política pública de prevención de violencia Exacto. en los hogares. Creo que hoy tenemos incluso una alerta de género en 6 municipios, que se suponía que implicaría la canalización de recursos del orden estatal y municipales, justamente para eso, para poner el acento en la prevención de la violencia doméstica y los ataques de agresión con componente de género o sexual a las mujeres. Y la verdad es que ha habido opacidad, Ujú. no se ha informado cuánto se ha avanzado, no se ha informado cuáles son las acciones que están llevando a cabo. Creo que las instituciones, quita tú a la de seguridad pública del Estado y los municipios y a la Guardia Nacional, o sea, quitamos al Gabinete de Seguridad, Sí. y de verdad que el resto del gobierno del Estado y funcionarios municipales asumen poco la responsabilidad que tienen. Sí. Y en este tema de la prevención de este tipo de violencia, ¿quiénes le entran? Pues le tienen que entrar los institutos de las mujeres, Así es. los institutos de jóvenes, los espacios de deporte, obras públicas construyendo espacios para la convivencia familiar y para el deporte. El DIF. Le entra desarrollo urbano con de parques, le entra jardines, y todos ellos me parece que no le entran, o sea, han dejado de lado este componente, y entonces no asumen su responsabilidad en la parte de la prevención de la violencia. Y cuando ya esta violencia desborda y se convierte en violencia criminológica, Sí. entonces sí quieren que la seguridad le entre, ¿verdad? Y entonces el costo es altísimo, porque ya no hablamos de jóvenes que nada más están tomándose una cerveza en la calle, hablamos de jóvenes que están trabajando para bandas delictivas, Exacto. y entonces están armados. Sí. Yo creo que el problema no se atiende en la etapa preventiva, No. y se quiere arreglar cuando ya se desborda y cuando el Estado está francamente superado, Súper. 3-1 frente a la delincuencia, ¿no? Pues, es todo se refiere y se resume a un tema de prevención y educación. Mi querido Osvaldo, como siempre, un gusto saludarte. Esperamos que el próximo miércoles te deje salir Javier Nava y Sí. y estar en vivo en el programa, allá en la mesa. Sí, querido Samuel, yo creo que ya para este miércoles, mira, han estado avanzando, todavía está cerrado, francamente te lo digo, aunque no lo creas, sigue cerrada la colonia. Hay una salida que es verdaderamente un viacrucis, pero nos vamos con más tiempo, unas 2 horas antes, para llegar aquí a... Un abrazo, mi querido doctor. Un abrazo. Gracias. Muy bien. Saludos. Saludos, Osvaldo Ríos. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Sigue con nosotros en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.